El náufrago. Jacobs W. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. El náufrago. The Castaway, 1903. De pie ante la puerta de la pequeña tienda, Mrs. Boxer, sin dejar de retorcer nerviosamente entre sus dedos el borde de su gastado delantal, soltó un profundo suspiro y echó un vistazo a su alrededor. El día se acercaba rápidamente a su fin, por lo que las farolas que cada noche alumbraban las estrechas callejuelas de Singlesea se encontraban ya encendidas. Durante un buen rato, la mujer permaneció donde estaba, sin apenas moverse, escuchando con atención el incesante batir de las olas del mar sobre la arena de la playa cercana. Luego, como despertando de un sueño merced a un ligero escalofrío, entró en la tienda y cerró la puerta tras de sí. Aquella pequeña tienda, con sus rechonchos recipientes llenos hasta el borde de deliciosos y suculentos caramelos, era uno de los primeros recuerdos que conservaba de su infancia. Hasta el día en que se casó no había existido para ella otro hogar, y cuando, hacía ahora 3 años, su marido fue dado por muerto al naufragar el North Star, barco en el que por aquel entonces navegaba, decidió abandonar su hogar conyugal en Papler para regresar a la casa que la había visto nacer y ayudar así a su madre a llevar el negocio. Presa de un notable nerviosismo, cogió de una mesa la labor de punto que llevaba semanas realizando y tomó asiento con la intención de continuar trabajando en ella, pero al cabo de 1 o 2 minutos, incapaz de concentrarse en lo que hacía, la dejó a un lado. Levantó entonces la mirada y, a través del cristal de la puerta que comunicaba con una pequeña sala de estar que hacía las veces de trastienda, vio, ataviada con un mantón rojo que llevaba echado sobre los hombros, a su madre, Mrs. Himpson, quien, cómodamente instalada en su sillón favorito, estaba profundamente dormida. Cuando la puerta de la tienda se abrió y la campanilla situada sobre el marco resonó en el interior del local, Mrs. Boxer volvió la cabeza y, al ver al hombre que acababa de aparecer súbitamente en el umbral, profirió un grito de sorpresa y se echó a temblar. Se trataba de un hombre bajo y con barba cuyos anchos hombros estaban notablemente encorvados y cuya pierna izquierda, deformada y algo más corta que la derecha, se torcía al caminar haciéndole cojear acusadamente. No obstante, a pesar de la extraña apariencia del recién llegado, Mrs. Boxer, una vez superada la primera impresión, se levantó y echó a correr hacia él. Un segundo más tarde se encontraba entre los brazos del extraño llorando y riendo al mismo tiempo. Mrs. Himpson, temblando por la brusquedad con la que las voces de su hija la habían despertado, se levantó y entró apresuradamente en la tienda. Al verla, el hombre extendió un brazo hacia ella, se lo enroscó alrededor de la cintura y, aunque no con demasiada efusividad, le plantó un beso en la mejilla. «Es John, madre. Ha vuelto. Ha vuelto», exclamó su hija, histérica. «Gracias al cielo», repuso Mrs. Himpson con escaso entusiasmo cuando por fin logró sobreponerse a su asombro. «Está vivo», gritaba mientras tanto Mrs. Boxer, quien no cabía en sí de alegría. «Está vivo», medio a rastras, medio a empujones. La exultante esposa condujo a su reaparecido marido hasta la pequeña sala de estar situada en la trastienda y, tras acomodarlo cariñosamente en el mullido sillón que Mrs. Himpson acababa de dejar vacío apenas medio minuto antes, ella misma se sentó sobre las rodillas de su esposo sin darse cuenta, en su nerviosismo, de que su madre se había dirigido premeditadamente hacia la silla más desvencijada e incómoda de la estancia, con la intención de ofrecérsela a su yerno. «¡Qué alegría volver a verte! ¿Quién iba a decir que volverías?», exclamó Mrs. Boxer enjugándose las lágrimas. «¿Cómo lograste sobrevivir, John? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Vamos, cuéntanoslo todo». Mr. Boxer exhaló un profundo suspiro.
Si yo tuviese talento para contar historias, te aseguro que la mía sería muy larga, dijo lentamente. No obstante, por el momento os la puedo resumir en unas pocas palabras. Cuando el North Star se hundió en las aguas del Pacífico Sur, casi toda la tripulación consiguió salvarse saltando a los botes. Yo, en cambio, llegué demasiado tarde a cubierta. Mientras subía un tramo de escaleras, algo muy pesado cayó sobre mí y me dejó inconsciente sobre el suelo, sangrando por una brecha abierta en la cabeza. Mirad la marca que aquel golpe me dejó. Uniendo la acción a la palabra, Mr. Boxer agachó la cabeza y, apartándose con las manos unos mechones de pelo, dejó al descubierto una enorme y fea cicatriz que le recorría parte del cuero cabelludo. Su mujer, al verla, soltó una exclamación de alarma. Mrs. Himpson, por su parte, tras echarle un breve vistazo, se limitó a emitir un ligero sonido con el que no pretendió expresar nada, ni tan siquiera lástima. Cuando recuperé el sentido, siguió contando Mr. Boxer. Me di cuenta de que el barco se estaba hundiendo a gran velocidad. No obstante, me sentía tan débil que cuando el agua comenzó a inundar el compartimento en el que me encontraba ni siquiera fui capaz de ponerme en pie. Me asaltó entonces la súbita certeza de que el barco iba a arrastrarme consigo hasta el fondo del mar. Por fortuna, tal y como podéis comprobar con vuestros propios ojos, no fue así, si bien todavía no me explico cómo pude escapar de aquella situación tan angustiosa. Durante siglos enteros me pareció que me estaba ahogando y que a la vez luchaba por respirar, hasta que de repente me encontré flotando a la deriva, aferrado a un madero con las escasas fuerzas que aún me quedaban. Así pasé un día y una noche hasta que, a la mañana siguiente, fui rescatado por un nativo que pasó por allí a bordo de una canoa y que, apiadándose de mí, me llevó consigo hasta una pequeña isla en la que me vi relegado a vivir durante más de 2 años debido a que se hallaba muy apartada de las rutas de comercio más frecuentadas. Finalmente fui recogido por la Pearl, una goleta que pasó por allí rumbo a Australia y cuyo capitán accedió amablemente a llevarme hasta Sydney. Una vez en esta ciudad, conseguí enrolarme en el Marsden Towers, un vapor que zarpaba esa misma semana para Inglaterra. Por fin, tras una larga travesía, esta mañana llegué a puerto. Y he pasado todo el día caminando para poder llegar aquí antes de que anocheciese. Pobrecito mío, dijo su esposa cogiéndole cariñosamente del brazo. ¿Cuánto debes de haber sufrido? Ya lo creo, querida, repuso Mr. Boxer. Vaya, añadió al oír carraspear bruscamente a su suegra. ¿Qué tos más fea tiene usted, querida suegra? ¿Se encuentra bien?, le preguntó a la anciana. Me encuentro perfectamente, gracias, respondió secamente Mrs. Himpson. ¿Por qué no nos escribiste cuando llegaste a Sydney, John?, preguntó a continuación con cierta brusquedad. Porque no sabía a dónde hacerlo, contestó Mr. Boxer mirando a su suegra con atención. No sabía a dónde podía haber ido Mary al cabo de tanto tiempo. Podías haber escrito aquí, replicó Mrs. Himpson. Pues, sí, tiene usted razón, dijo Mr. Boxer. Pero, si quiere que le sea sincero, no se me ocurrió pensar en eso. Lo cierto es que mientras estuve en Sydney anduve demasiado ocupado buscando un barco en el que poder enrolarme. No obstante, ahora que estoy aquí ya no hay nada de qué preocuparse. Yo siempre tuve el presentimiento de que más tarde o más temprano acabarías apareciendo por aquí, dijo Mrs. Himpson. En lo más profundo de mi alma siempre estuve convencida de ello. Mary estaba segura de que habías muerto, pero yo nunca fui de su misma opinión. Y ahora el tiempo, que nunca miente, ha demostrado que mis presentimientos eran correctos. Hubo algo en la manera en que Mrs. Himpson dijo aquellas últimas frases que causó en sus 2 oyentes una impresión sumamente desagradable, impresión que se vio acentuada cuando, tras una breve pausa, y sin motivo aparente, la anciana se echó súbitamente a reír e hizo una profunda mueca de desdén.
La felicito por lo acertado de sus presentimientos, dijo entonces M.R. Boxer con cierta brusquedad. Afortunadamente, estaba usted en lo cierto. Suelo estarlo casi siempre, repuso la anciana con una nueva mueca de desdén. No resulta fácil engañarme. Dime, querido, ¿se portaron bien contigo los nativos? Se apresuró a preguntarle M.R.S. Boxer a su marido en un intento por restarle algo de tirantez a la conversación. Sí, Mary. Muy bien, respondió el interpelado. Deberías haber visto aquella isla. Una hermosa franja de arena tan fina como el oro en polvo la rodeaba por completo. Y había palmeras por todas partes. Y cocos para comer hasta hartarse. Pero lo mejor de todo era que no había nada que hacer en todo el día más que estar tumbado al sol y nadar tranquilamente en el mar. ¿Y no había ninguna taberna por allí?, preguntó M.R.S. Himpson. Pues la verdad es que no, respondió su yerno. Aquello era simplemente una pequeña isla, una más de las muchas que se encuentran diseminadas por todo el Océano Pacífico. ¿Y cómo has dicho antes que se llamaba la goleta que te recogió?, preguntó M.R.S. Himpson. Pearl, respondió M.R. Boxer con el recelo propio de un testigo que está siendo sometido a un interrogatorio. ¿Y cómo se llamaba el capitán de dicha goleta?, inquirió M.R.S. Himpson. Smith. Thomas Henry Walter Smith, contestó M.R. Boxer poniendo un énfasis especial en cada una de aquellas palabras. ¿Y el primer oficial? John Brown, fue la respuesta. Vaya. ¿No es curioso? Ambos son nombres de lo más corriente, comentó M.R.S. Himpson, como dejándolo caer. En fin. Como ya he dicho antes, yo estaba segura de que antes o después regresarías a casa sano y salvo. Por eso mismo nunca me preocupé. No te aflijas, querida, no hacía más que repetirle a Mary una y otra vez. Seguro que John se encuentra perfectamente. Regresará cuando mejor le parezca. ¿Qué quiere usted decir con eso de cuando mejor le parezca?, preguntó M.R. Boxer, visiblemente indignado. Tenga por seguro que he regresado tan pronto como me ha sido posible. Vamos, mamá, no hables así, intervino la hija. Has de reconocer que tú también estabas preocupada por John. Si hasta insististe en que fuéramos a ver al viejo M.R. Seldor para preguntarle por su paradero. Sí, es cierto. Pero, como tú muy bien recordarás, después de hablar con M.R. Seldor yo ya no volví a estar preocupada por él nunca más, dijo M.R.S. Himpson con los labios fuertemente apretados. ¿Y se puede saber quién es ese M.R. Seldor y qué podía él saber acerca de mi paradero?, preguntó M.R. Boxer. Es un adivino que vive no muy lejos de aquí, respondió su esposa. Un hombre dotado de grandes poderes, añadió la suegra. Sabe leer las estrellas. Sin poder evitarlo, M.R. Boxer estalló en sonoras carcajadas. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que os dijo de mí ese tipo, si puede saberse?, preguntó a continuación, una vez recuperado el control de sí mismo. Nada en realidad, se apresuró a responder su esposa. Oh, ya veo, dijo M.R. Boxer en son de burla. Una actitud de lo más prudente por su parte. Aunque lo cierto es que, actuando así, cualquiera de nosotros podría ser adivino. Eso no es cierto, Mary, intervino bruscamente M.R.S. Himpson mirando a su hija. No digas que M.R. Seldor no nos dijo nada porque eso sería faltar a la verdad. Tú sabes muy bien que nos dijo que lo sabía todo sobre John y sobre lo que éste había estado haciendo desde que su barco naufragó, pero que no se atrevía a decírnoslo porque no quería hacernos daño. Un momento, dijo M.R. Boxer dando un respingo al oír aquello. Ya está bien. ¿Queréis decirme las dos a qué viene todo esto? Si ese farsante se ha dedicado a levantar calumnias sobre mí, estoy dispuesto a darle su merecido. No te pongas así, querido. Déjalo estar, dijo su esposa cogiéndole del brazo. Lo importante es que por fin estás aquí, sano y salvo.
En cuanto a M.R. Silver, no te preocupes por él. La mayoría de la gente no cree en las cosas que dice, porque no le conviene creer en ellas, intervino M.R.S. Simpson con terquedad. ¿Acaso te has olvidado de que, en su momento, ese hombre predijo la enfermedad que yo padecí el año pasado? Bueno, ya está bien, dijo de repente M.R. Boxer con una mueca de desdén. Yo ya os he contado mi historia. No os la creáis si no queréis. Pero lo que sí os puedo asegurar es que tengo testigos capaces de confirmarla. Si lo deseáis, podéis escribirle al capitán del Marsden Towers y a todos los miembros de su tripulación preguntándole por mí. Claro que, ahora que lo pienso, quizá prefiráis que vayamos a ver a ese prodigioso adivino amigo vuestro. En ese caso, podríamos mantener en secreto mi identidad diciendo simplemente que soy un viejo amigo de la familia. Podríamos pedirle que nos contase cuánto dice saber sobre mí y sobre lo que he estado haciendo durante todo este tiempo sin preocuparse por el daño que eso pudiera acarrear. Estoy convencido de que eso os haría ver a las dos lo absurdas y ridículas que resultan todas esas supersticiones. Podríamos ir después de cerrar la tienda, ¿no te parece, mamá?, propuso M.R.S. Boxer. Pero antes de ponernos en marcha tomaremos algo de cenar. Debes de estar hambriento, John. M.R.S. Simpson vaciló durante unos segundos. Dejando aparte el hecho de que nunca resulta del todo agradable someter las creencias supersticiosas que uno alberga al examen de quienes no creen en ellas, lo cierto es que, tras la actitud que había adoptado desde un principio, la anciana no podía permitirse correr el riesgo de que su yerno la dejase en evidencia. Está bien. Puesto que así lo queréis los dos, olvidémoslo todo y no digamos una sola palabra más sobre el asunto, dijo poniéndose muy seria. Pero eso no quiere decir que yo vaya a cambiar de opinión. A mí me parece, querida suegra, dijo entonces M.R. Boxer, que tiene usted miedo de que vayamos a ver a su adorado adivino. No estará usted preocupada por qué podamos desenmascarar a ese embaucador, ¿verdad? Es inútil que intentes burlarte de mí, John Boxer. Tus palabras no conseguirán hacer que me enfade, repuso M.R.S. Simpson temblando de ira. Claro, claro, dijo burlonamente M.R. Boxer. Cuando alguien es feliz creyendo en mentiras, los demás tenemos que respetar su felicidad antes que hacerle comprender la verdad, ¿no es eso? Todos tenemos derecho a ser felices y a vivir de nuestros sueños, pero si todos tuviésemos el mismo sentido común, los adivinos no podrían vivir de los sueños de los demás. Dígame, querida suegra, ¿cómo adivina ese hombre las cosas? Leyendo las hojas de té u observando sin más el color de los ojos. 5. Ya basta de burlas, John Boxer, advirtió M.R.S. Simpson con frialdad. Quizá te interese saber que de no ser por las advertencias de M.R. Silver yo no estaría viva en este momento. Hace unos meses mamá se vio obligada a guardar cama durante 10 días para evitar que un perro rabioso la mordiera. Le explicó M.R.S. Boxer a su marido. ¿Cómo has dicho, querida?, preguntó, incrédulo. M.R. Boxer tapándose la boca con la mano y haciendo enormes esfuerzos por contener las carcajadas. Sí, ríete cuanto quieras. Supongo que te estarías riendo mucho más si aquel perro hubiese acabado mordiéndome realmente, ¿no es cierto?, preguntó M.R.S. Simpson mirando a su yerno con furia. ¿Y se puede saber a quién acabó mordiendo finalmente aquel perro?, preguntó M.R. Boxer tras recobrar el control de sí mismo. Ya veo, querido yerno, que no te enteras de nada, repuso M.R.S. Simpson mirando a M.R. Boxer con desprecio. No hubo ningún perro. Gracias a que yo me quedé en cama y a que mantuve la puerta de mi habitación bien cerrada con llave en todo momento, no apareció perro alguno por el pueblo. ¿Para qué iba a hacerlo? Si se hubiese dejado ver no hubiese podido morderme, pues yo estaba encerrada en casa. Bueno, ya está bien de tonterías. Si sigue usted contándome historias como esa va a acabar matándome de risa, dijo M.R. Boxer sonriendo.
Tanto si decide usted venir como si no, Murray y yo iremos a ver a ese impostor después de cenar. Ya que aquí nadie me conoce, Murray me presentará como un viejo amigo de la familia y a continuación le pedirá a ese tipo que le cuente todo lo que sabe acerca de su marido. Durante la visita Murray y yo nos mostraremos muy cariñosos el uno con el otro para dar a entender que tenemos intención de casarnos. Así él podrá decir la verdad sobre mí, o, mejor dicho, lo que él dice que es la verdad sobre mí, sin que le importe tanto el daño que sus palabras puedan causar. Yo que tú no intentaría reírme de M.R. Seldor, advirtió M.R.S. Himpson. M.R. Boxer negó enérgicamente con la cabeza. Usted me conoce, querida suegra, y sabe que siempre estoy dispuesto a disfrutar de un rato de diversión, repuso lentamente. Estoy deseando ver la cara que pone ese farsante cuando se entere de quién soy yo en realidad. Por toda respuesta a M.R.S. Himpson dio media vuelta y se puso a mirar a su alrededor en busca de su cesta de la compra. Una vez la hubo encontrado, se dirigió hacia la puerta y, tras anunciar que se disponía a comprar algo para cenar que estuviese en consonancia con aquella ocasión tan especial, salió a la calle dejando a la pareja a cargo de la casa, caminando a buen paso, pues era ya tarde y las tiendas se preparaban para cerrar. La anciana fue hasta la calle Mayor, hizo rápidamente sus compras y emprendió el regreso a casa. No obstante, al pasar junto a la boca del estrecho callejón en el que vivía M.R. Seldor, sus pies, como guiados por un repentino impulso, la internaron en este y la llevaron hasta la mismísima puerta del adivino. En respuesta a su llamada se oyó un lento arrastrar de pies en el interior. Un par de segundos más tarde el adivino en persona abrió la puerta y, tras reconocer a una de sus más fieles y crédulas clientas, la invitó a pasar. M.R.S. Himpson, obediente, entró. Siguió a su anfitrión hasta una oscura pero bien conocida habitación y, una vez allí, tomó asiento y se quedó mirando con expresión aturdida la venerable barba blanca y los ojillos enrojecidos de aquel hombre sin saber cómo empezar. Mi hija vendrá a verle dentro de un rato, M.R. Seldor, dijo finalmente. El adivino asintió con la cabeza. Ella desea preguntarle acerca de su marido, prosiguió la anciana, balbuceando. Traerá a un amigo con ella, un hombre que no cree en sus poderes, M.R. Seldor. Él lo sabe todo sobre mi yerno y quiere escuchar lo que usted tiene que decir acerca de él. El adivino se caló unos enormes anteojos y observó detenidamente a su visitante durante unos segundos. M.R.S. Himpson, a usted le ronda algo en la cabeza, algo que no me quiere decir, dijo finalmente. Más le valdría contármelo todo. M.R.S. Himpson negó enérgicamente con la cabeza. Entonces déjeme advertirle que un gran peligro se cierne sobre usted, continuó diciendo M.R. Seldor con una voz ronca y grave que hizo que un escalofrío recorriese la espina dorsal de la anciana. Se trata de algo que tiene que ver con su yerno. Lentamente, mientras hablaba, aquel hombre comenzó a mover atrás y adelante una de sus delgadas y arrugadas manos como si intentase abrir un hueco entre la niebla para poder atisbar a través de ella. Un terrible peligro se está fraguando sobre usted, prosiguió diciendo aquel hombre. Y eso se debe a que usted, o alguna otra persona, me está ocultando algo. Ante tal revelación, M.R.S. Himpson, completamente aterrorizada, se hundió en su silla. Hable, dijo suavemente M.R. Seldor. Hágalo al menos por usted misma, M.R.S. Himpson. No tiene usted por qué sacrificar su vida guardando silencio por los demás. Tras sopesar aquellas palabras apenas medio segundo, M.R.S. Himpson, decidiendo que era de la misma opinión que su anfitrión, procedió a relatarle de un tirón cuanto había ocurrido aquella tarde. Como tenía buena memoria, no olvidó ni el más mínimo detalle. Curioso. Muy, pero que muy curioso, dijo el venerable M.R. Seldor cuando la anciana hubo concluido su relato. Tiene usted un yerno verdaderamente ingenioso, M.R.S. Himpson. ¿Verdad que sí, M.R. Seldor? Convino la anciana.
Asegura que puede probar que su historia es cierta porque tiene testigos a los que recurrir. Si él se empeñase, podría demostrar como mucho una parte de ella, repuso el adivino entornando los ojos con maldad. Pero no toda, Mrs. Himpson. Se lo digo yo. Entonces, si al menos parte de su historia es cierta, ¿por qué se mostró usted desde el principio tan reacio a decirnos lo que le había ocurrido a John? Preguntó la anciana procurando que sus palabras sonasen lo menos posible a un reproche. Si es cierto que se vio obligado a vivir durante un tiempo en una isla, no veo que puede tener eso de malo. Al fin y al cabo, un hombre no siempre puede evitar ir a parar a donde el destino se empeñe en llevarlo. ¿Cierto, Mrs. Himpson? Muy cierto, convino lentamente Mr. Seldor. Pero no se preocupe usted ahora por eso. Deje que su hija y su yerno vengan a verme y me hagan todas las preguntas que deseen. En cuanto a usted, se lo advierto por su propio bien, procure no decirle a nadie que ha estado aquí. Si por casualidad se va de la lengua, la tragedia que caerá sobre usted será tan terrible que ni siquiera yo, a pesar de todos mis poderes, seré capaz de ayudarla. Al oír aquellas palabras Mrs. Himpson se echó automáticamente a temblar. Poco después, más impresionada que nunca por los extraordinarios poderes de Mr. Seldor, emprendió lentamente el regreso a casa, donde, al llegar, encontró al inconsciente de su yerno relatándole sus apasionantes correrías a los Thompson, la pareja que vivía en la casa de al lado. Es un auténtico milagro que haya usted regresado a casa con vida, estaba diciendo Mr. Thompson, entusiasmado, cuando Mrs. Himpson entró en la casa. Todo eso que nos está contando suena exactamente igual que un libro de aventuras. Enséñenos otra vez esa enorme cicatriz que tiene en la cabeza, John. Mr. Boxer, complaciente, accedió ante las muestras de admiración de los vecinos. Si no tienen ustedes inconveniente, volveremos cuando hayan terminado de cenar. Así podremos acompañarles a casa del adivino, continuó diciendo Mr. Thompson mientras él y su esposa se ponían en pie para marcharse. Será para mí un auténtico placer contemplar la cara que pone ese viejo farsante de Mr. Seldor cuando se entere de quién es usted en realidad. Reprimiendo una mueca de desprecio, Mrs. Himpson observó atentamente a Mr. Thompson mientras éste abandonaba la casa. Cuando, finalmente, los tres se encontraron solos, Mrs. Boxer se levantó y comenzó a poner la mesa. La cena transcurrió con lentitud, debido principalmente a Mr. Boxer, que no dejaba de hablar, en su empeño por agotar su amplio repertorio de anécdotas. Luego, una vez recogida la mesa y cerrada la tienda, los tres se reunieron con los Thompson, que estaban ya esperándoles en la calle, y todos juntos partieron hacia la casa del adivino. Durante el camino, Mr. Boxer y Mr. Thompson se encargaron de animar la conversación, el primero simulando estremecerse de miedo cada 10 pasos ante la sola idea de los prodigios sobrenaturales que se disponía a presenciar, y el segundo, que no quería ser menos, quedándose inmóvil cada cierto tiempo hasta que su esposa, riendo, se acercaba a él y le aseguraba que nadie iba a echarle ningún conjuro ni a hacerle desaparecer en una nube de humo. Para cuando llegaron a la puerta de Mr. Seldor, la comitiva ya había recobrado toda su seriedad y decoro, y, excepto por el profundo escalofrío que recorrió de pies a cabeza a Mr. Boxer cuando su mirada se posó sobre la pareja de calaveras que adornaban la mesa del adivino, su comportamiento fue absolutamente correcto. Mrs. Himpson, tras adelantarse para saludar a su anfitrión, explicó en pocas palabras el motivo de aquella visita y presentó a Mr. Boxer como un viejo amigo de la familia recién llegado de Londres. Haré cuanto pueda por complacerles, respondió lentamente el adivino mientras sus visitantes tomaban asiento alrededor de la mesa. Pero antes quiero que sepan que yo me limito estrictamente a contar lo que veo. Si no veo nada, no podré decirles nada. Pero si lo veo todo, se lo diré todo. Siempre, claro está, que estén ustedes seguros de que eso es lo que desean.
M.R. Boxer miró disimuladamente a M.R. Thompson y le guiñó un ojo en señal de complicidad. Este, por su parte, respondió propinándole un pellizco a M.R. Boxer. M.R.S. Thompson, advirtiendo los tejemanejes de los dos hombres, se acercó a ellos y les reprendió en voz baja diciéndoles que mantuviesen la compostura. Los misteriosos preparativos de rigor pronto estuvieron completos. En un momento dado, una pequeña nube de humo a través de la cual los fieros ojillos enrojecidos de M.R. Silver examinaron minuciosamente a M.R. Boxer se elevó de la mesa. Entonces el adivino, tras verter varios líquidos en un pequeño cuenco de porcelana, levantó la mano en demanda de silencio y clavó su mirada en el contenido de dicho cuenco. Veo imágenes, dijo con voz cavernosa. Veo los muelles de una gran ciudad. Londres, me atrevería a decir. Veo a un hombre de pie en la cubierta de un barco. Está encorvado, como si por naturaleza fuese cargado de espaldas, y cuando camina cojea de la pierna izquierda, con los ojos muy abiertos a causa del asombro. M.R. Thompson se arrimó a M.R. Boxer y le dio un ligero codazo en las costillas, pero este, que ya comenzaba a cansarse de las bromas del vecino de su suegra, decidió ignorarle y no se molestó en responder. El barco zarpa, continuó diciendo M.R. Silver sin dejar en ningún momento de mirar el contenido del cuenco. Al salir de puerto vira ligeramente y su popa queda a la vista. El nombre del barco se encuentra escrito en ella. Se trata del. Mire usted con atención, amigo, no vaya a equivocarse de barco, gruñó M.R. Boxer en voz baja. Se trata del North Star, dijo por fin el adivino. El hombre encorvado está todavía en cubierta. No sé su nombre ni puedo ver bien su rostro, pero le veo acercarse cojeando hasta la proa y asomarse por la borda para contemplar el mar. Ahora saca de un bolsillo la fotografía de una joven muy hermosa y la mira con profundo fervor. Al oír aquello, M.R.S. Boxer, quien no pasaba por ser precisamente una belleza, dio un fuerte respingo, como si acabasen de clavarle un punzante aguijón, y se quedó muy tiesa en su silla. M.R. Thompson, que estaba a punto de propinarle a M.R. Boxer un nuevo codazo en las costillas, se detuvo en seco y, tras pensárselo 2 veces, decidió adoptar un aire de perplejidad que no comprometía a nada. La imagen se desvanece, continuó diciendo M.R. Silver. Ajá. Parece que ya vuelve a cobrar fuerza. Veo un barco en medio del océano. Se encuentra envuelto en una terrible tempestad. Es el North Star. Se está hundiendo. El hombre encorvado está llorando. Parece desesperado. Aunque la imagen es ahora más intensa, sigo sin saber cómo se llama y sin poder ver bien su rostro. M.R. Boxer, que había estado a punto de interrumpir al adivino en varias ocasiones, carraspeó ruidosamente y se esforzó por aparentar indiferencia. El barco se hunde rápidamente, prosiguió M.R. Silver dándole un toque de emoción a su relato. Vaya. ¿Qué es eso que flota en medio del mar? Parece un madero. Sin duda alguna, parte de los restos del naufragio. Un momento. Hay algo agarrado a él. Parece un mono, pero no. Es el hombre encorvado otra vez. Dios mío, con el alma en vilo, los 5 oyentes se inclinaron a un tiempo hacia adelante y miraron embelesados al adivino. La respiración ahogada de M.R. Boxer fue lo único que pudo oírse en el casi absoluto silencio que en aquel momento se apoderó de la estancia. Se encuentra solo en medio del inmenso océano, continuó diciendo el vidente. Se hace de noche. Luego llega el nuevo día. Una esbelta y hermosa muchacha de tez morena se acerca a él remando en una canoa. Se trata de una nativa. La muchacha ayuda al náufrago a subir a la canoa y luego, con la cabeza de éste cómodamente instalada en su regazo, rema con fuerza hacia una pequeña isla poblada de altas palmeras. Oiga. No se atreva a, comenzó a protestar M.R. Boxer, visiblemente alterado. Es achachach.
No interrumpa, hombre, intervino M.R. Thompson, que no estaba dispuesto a perderse ni una sola de las palabras del adivino. La imagen se desvanece de nuevo, prosiguió M.R. Silver. Pero otra aparece en su lugar. Los nativos de la isla celebran una boda. No hay duda, se trata de la muchacha de tez morena y el hombre encorvado. Pero, vaya. La boda se ve interrumpida de repente. Un joven, un nativo, se abre paso entre los presentes blandiendo un enorme cuchillo. Sin pensárselo dos veces, salta sobre el hombre encorvado y le hiere en la cabeza. Sin poder evitarlo, M.R. Boxer se llevó una mano a la cicatriz que lucía en su cuero cabelludo en el preciso instante en que las miradas de todos los presentes se volvían automáticamente hacia él. La expresión que alcanzó a ver entonces en el rostro de su esposa era sencillamente terrorífica. La que vio, en cambio, en el de su suegra, se hallaba dominada por esa mirada triste pero triunfal propia de la mujer que ha llegado a conocer tan bien a los hombres que ya no se sorprende ante nada de lo que éstos puedan hacer. La imagen vuelve a perderse, continuó relatando la hechizante voz de M.R. Silver tras unos segundos de pausa. No obstante, otra ocupa rápidamente su lugar. El hombre encorvado se halla esta vez a bordo de un pequeño barco cuyo nombre puede leerse en la popa. Se llama Pearl. No, Paris. No, tampoco, Pearl, eso es. El Pearl. Dicho barco se aleja de la isla. En la playa, la joven morena, con los brazos extendidos ante sí en actitud de súplica, observa cómo se desvanece en la distancia. Mientras tanto, a bordo, el hombre encorvado se saca nuevamente del bolsillo la fotografía de la hermosa joven y la mira embelesado, mientras en sus labios se va dibujando una sonrisa. «Ya basta», exclamó M.R. Boxer, enfurecido. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir escuchando toda esta sarta de tonterías? Yo, por mi parte, ya he tenido más que suficiente. Pues vete si quieres, le instó su esposa temblando de furia. Yo estoy dispuesta a quedarme aquí y oír todo lo que haya que oír. Siéntese y cállese de una vez, añadió M.R. Thompson, cada vez más interesado en el relato. M.R. Silver todavía no ha dicho que ese hombre sea usted. Al fin y al cabo, no es usted el único hombre encorvado que hay en este mundo, ¿sabe? Ahora veo un barco de pasajeros, continuó diciendo el vidente, que aparentemente se había sumido en un breve trance mientras sus visitantes hablaban entre sí. Zarpa de Australia con rumbo a Inglaterra. Puedo ver claramente su nombre. Es el Marston Towers. El hombre encorvado va a bordo. El barco llega finalmente a Londres. La imagen se difumina, pero otra aparece en su lugar. Ahora nuestro hombre está sentado junto a una hermosa mujer que, curiosamente, no es la misma que aparece en el retrato que lleva siempre consigo. ¡Demonios!, murmuró para sí M.R. Thompson sin poder contener su envidia. ¿Cómo puede este hombre tener tanto éxito con las mujeres? Con ese cuerpo que tiene, no me explico qué pueden ver en él. Nada más ponerle la vista encima dan ganas de mirar para otro lado. Los dos están sentados cogidos de la mano, continuó el adivino elevando ligeramente la voz. Ella le mira, le sonríe y le acaricia la cabeza con ternura allí donde él tiene una enorme cicatriz. Él acerca su rostro al de ella y, una soberbia bofetada resonó súbitamente en la habitación haciendo que todos los presentes se sobresaltasen. M.R.S. Boxer, incapaz de seguir conteniéndose por más tiempo, se había puesto en pie y, haciendo uso de todas sus fuerzas, había descargado sobre el rostro de su marido un tremendo manotazo. M.R. Boxer, aullando tanto de sorpresa como de dolor, se levantó de un salto y se llevó ambas manos a la mejilla. En el desconcierto que siguió, el adivino, para el eterno pesar de M.R. Thompson, golpeó sin querer el cuenco mágico con el brazo y derramó sobre la mesa su misterioso contenido. Vaya. Ahora me será completamente imposible seguir viendo nada más.
acertó a decir mientras se escondía bajo la mesa al ver cómo Mr. Boxer avanzaba hacia él con aspecto amenazador. En aquel momento, Mrs. Simpson, interviniendo con decisión, apartó a su yerno de un empujón y, tras dejar encima de la mesa una modesta cantidad de dinero, cogió a su hija del brazo y la sacó apresuradamente de allí. Los Thompson, asustados, no dudaron en seguir dócilmente a las dos mujeres. Mr. Boxer, por su parte, tras lanzarle una feroz mirada a Mr. Silver, dio media vuelta y salió corriendo tras ellos. Ya en la calle, la apresurada comitiva caminó en silencio durante algún tiempo hasta que Mrs. Thompson, visiblemente impresionada por la escena que acababa de presenciar, comenzó a decir que si hubiese más adivinos en el mundo los hombres serían, sin duda alguna, mucho mejores de lo que eran. Mr. Boxer, que no había dejado de correr hasta alcanzar a su esposa, logró por fin llegar hasta ella y dirigirle una suplicante mirada. «Mary, escúchame», comenzó a decir. «No te molestes en dirigirme la palabra porque no pienso contestarte, John», le atajó ella acercándose más a su madre. Mr. Boxer se echó a reír con amargura. «Vaya. Esto es lo que se dice un feliz regreso a casa», dijo con ironía. Abatido, dejó que las dos mujeres le adelantaran y continuó caminando hecho una furia. Su mal humor no se vio precisamente apaciguado al ver que, al pasar a su lado, Mrs. Thompson, quien sin duda alguna debía de creer firmemente que el adulterio y la bigamia eran enfermedades altamente contagiosas, agarraba fuertemente del brazo a su marido y tiraba de él para que no se le acercase. Sintiéndose dolorosamente rechazado, Mr. Boxer clavó una mirada cargada de odio en Mrs. Simpson, que, unos cuantos metros por delante de él, caminaba con la espalda muy erguida como en un tenaz intento por sobrellevar mejor la humillación a la que su hija acababa de ser sometida. Para cuando la comitiva llegó finalmente a casa, Mr. Boxer se hallaba sumido en un estado tal de desesperación que hubiese sido capaz de cualquier cosa. No obstante, en el preciso instante en que se disponía a cruzar el umbral, su esposa le dirigió una mirada tan furibunda que él, amedrentado, se detuvo en seco con un pie en el escalón y otro en el aire y la miró sin atreverse a decir una sola palabra. «¿A dónde crees que vas? ¿Acaso se te ha olvidado algo aquí dentro?», le preguntó ella con frialdad. Mr. Boxer negó lentamente con la cabeza. «Solo quiero entrar para confesar toda la verdad», respondió adoptando un extraño tono de voz. «Después me marcharé». Mrs. Simpson y su hija se hicieron a un lado para dejarle pasar. Mr. Thompson, deseoso de saber en qué acababa todo aquello, entró detrás de él a pesar de las débiles protestas de su esposa, que seguía celosamente cogida de su brazo. Una vez dentro, todos ellos se sentaron en fila contra la pared. Todos, excepto Mr. Boxer, quien se sentó frente a los demás y, a pesar de su aspecto alicaído y avergonzado, les dirigió a todos ellos una profunda mirada de desprecio. «¿Y bien?», preguntó Mrs. Boxer al cabo de unos segundos. «Todo lo que dijo ese viejo es absolutamente cierto», comenzó a decir su marido con actitud desafiante. «O, mejor dicho, casi todo. En realidad, yo no me casé con una nativa. Me casé con 3. Todos sus oyentes, a excepción de Mr. Thompson, se estremecieron escandalizados. «Y también me casé con una mujer blanca cuando estuve en Australia», continuó Mr. Boxer esforzándose por recordar. «Lo que me sorprende es que Mr. Silver no llegase a averiguar nada de eso. Yo diría que ese tipo no es tan buen adivino como pretende hacerle creer a todo el mundo. ¿Qué me aspen? ¿Qué diablos pudieron ver todas esas mujeres en este hombre?», le susurró Mr. Thompson, atónito, a su esposa. «¿Y te casaste también con la hermosa muchacha de la fotografía?», preguntó Mrs. Boxer con voz temblorosa. «Así es», respondió su marido. «Canalla», gritó indignada Mrs. Boxer. «Me casé con ella, en efecto», continuó diciendo Mr. Boxer.
La boda tuvo lugar en Camberwell en 1893. ¿En 1893? Preguntó su esposa con la voz embargada por la sorpresa y la emoción. Eso no puede ser. Tú y yo no nos casamos hasta 1894. ¿Y qué tiene eso que ver? Preguntó aquel monstruo con pasmosa naturalidad. Más pálida que nunca, Mrs. Boxer se levantó lentamente de su silla y se quedó allí de pie, mirando horrorizada al que siempre había creído su legítimo esposo y esforzándose en vano por articular palabra. Sinvergüenza. Intervino Mrs. Himpson, enfurecida. Siempre desconfié de ti. Ya lo sé, querida suegra, repuso tranquilamente Mr. Boxer. No te atrevas a llamarme, querida suegra. Gritó Mrs. Himpson, fuera de sí. Ya estabas casado antes de conocer a mi hija. Llevas años cometiendo bigamia, poligamia, más bien. Y una y otra vez, afirmó alegremente Mr. Boxer. Le aseguro que para mí ha llegado a convertirse en una especie de pasatiempo. ¿Estaba viva tu primera esposa cuando te casaste con mi hija? Preguntó Mrs. Himpson. ¿Qué si estaba viva? Repuso Mr. Boxer. Demonios. Pues claro que lo estaba. Y sigue estándolo. Y espero que por muchos años. Con una amplia sonrisa, Mr. Boxer se recostó en su silla y contempló con satisfacción los 4 rostros horrorizados que tenía ante sí. Irás a la cárcel por esto. Gritó Mrs. Himpson casi sin aliento. ¿Dónde vive tu primera esposa? Me niego tajantemente a responder a esa pregunta, respondió su yerno. ¿Dónde vive tu primera esposa? Repitió Mrs. Himpson. ¿Por qué no va y se lo pregunta a su querido adivino? Repuso Mr. Boxer sonriendo con desfachatez. A lo mejor logra usted convencerle para que vaya con cuenco y todo a declarar contra mí ante un juez. Seguro que él sería capaz de decirle más que yo. Te exijo que me digas su nombre y dirección. Gritó Mrs. Himpson rodeando con un huesudo brazo a su hija, que no dejaba de sollozar. Me niego a dar tal información, repuso Mr. Boxer alegremente, como disfrutando con aquella situación tan horrible. No crea que soy tan estúpido como para arrojar piedras contra mi propio tejado. Además, la ley no aceptaría que un hombre se incriminase a sí mismo de una manera tan absurda. Así que ya puede usted acercarse corriendo al juzgado y presentar una demanda por bigamia contra mí. Y no olvide avisar a ese estúpido adivino amigo suyo para que declare como testigo. Durante unos segundos Mrs. Himpson miró a su yerno con odio infinito pero sin atreverse a decir ni una sola palabra. Luego, sentándose, comenzó a hablar atropelladamente con Mrs. Thompson. Mrs. Boxer, sollozando, se acercó entonces a su marido. «Oh, John», gimió. «Dime que nada de todo esto es cierto. Dime que no lo es». Mr. Boxer vaciló por unos instantes. ¿Y de qué valdría cuanto yo pudiera decir?, preguntó con terquedad. No es cierto, ¿verdad?, insistió su esposa. Por favor, dime que no lo es. Todo lo que os conté esta tarde, cuando entré por primera vez en esta casa después de tanto tiempo, es cierto, dijo lentamente su marido. Pero lo que os acabo de contar ahora es tan cierto como lo que ese viejo adivino embustero nos contó a todos hace un rato. Que cada uno crea lo que más le guste. Yo te creo a ti, John, dijo su esposa con humildad. Al oír aquello, el rostro de Mr. Boxer se iluminó de repente. Acto seguido, con un ágil movimiento, el hombre encorvado cogió a su esposa de la mano y la sentó sobre sus rodillas. Eso está mejor, dijo alegremente. Mientras tú me creas, me importa un comino lo que el resto del mundo pueda pensar de mí. Por lo demás, te prometo que tarde o temprano acabaré descubriendo cómo pudo llegar a saber ese viejo embaucador los nombres de los barcos en los que viajé. Claro que, ahora que caigo, demonios. ¿Cómo no me habré dado cuenta antes?
¿sabes lo que creo, querida? Algo me dice que aquí alguien se ha ido de la lengua.